Antes de empezar, quiero dejar algo bastante claro. Esta opinión no va dirigida contra Gus Works, la autora, ni contra la escritura del personaje. De hecho, los tres que estamos involucrados en este video, concordamos en algo. Gus Works hizo un gran trabajo con Jax. Y precisamente por eso estamos hablando de él. Porque un personaje bien escrito no siempre es un personaje que tengas que querer, justificar o defender. A veces un personaje está bien escrito porque logra incomodarte, darte rabia, hacerte reaccionar y dejarte pensando. Y en mi caso, Jax logró eso. Pero una cosa es decir está bien escrito y otra muy distinta es decir pobrecito, no hizo nada malo. Y ahí es donde yo sí tengo un problema con ciertos fans que quieren justificar lo injustificable. Porque para mí, Jax desde el principio era un pedazo de imbécil. Yo todavía estaba esperando que, cuando se revelara más de su pasado o de su situación, el personaje mostrara otra cara. Pensé que tal vez iba a llegar ese desarrollo personal, ese crecimiento, ese momento donde uno dijera, bueno, ahora entiendo mejor al personaje y está intentando cambiar. Pero no. Para mí, lo que terminó pasando fue lo contrario. Jax solo confirmó que no era simplemente alguien incomprendido, sino alguien tóxico, dañino y emocionalmente destructivo. Y ojo, eso no lo hace un mal personaje. Al contrario, lo hace un gran personaje. Pero ser un gran personaje no significa que debamos defenderlo como si fuera una víctima inocente. Hay gente que intenta vender la idea de que Jax actuaba así porque necesitaba espacio, porque estaba mal, porque Rivet insistía mucho o porque nadie lo entendía. Y no, hermano. Eso no funciona así. Que te pasen cosas malas no te da permiso para ser un hijo de puta con los demás. El dolor puede explicar una conducta, pero no la justifica. Una cosa es estar roto, tener problemas, tener traumas o tener heridas emocionales. Otra cosa muy diferente es usar eso como excusa para dañar a quienes intentan ayudarte. Y eso es lo que, para mí, representa Jax. Rivet pudo haber cometido errores, claro. Tal vez no manejó todo perfecto. Tal vez insistió demasiado. Tal vez la comunicación entre ambos fue un desastre. Pero eso no borra que ella intentó hacer lo posible por ser una buena amiga. Ella intentó acercarse. Ella intentó estar ahí. Ella intentó ayudar. ¿Y qué recibió a cambio? Daño. Jax no solo le hizo daño a Rivet. También terminó afectando a personas que ni siquiera tenían por qué pagar por su relación con ella, como Cosmo y Regata. Y ahí es donde ya no estamos hablando de un simple personaje incomprendido. Estamos hablando de alguien que arrastra a otros con su propia toxicidad. Por eso me parece absurdo ver gente defendiendo a Jax como si fuera una pobre víctima del mundo. No. Jax no es un angelito incomprendido. Jax no es simplemente alguien que necesitaba cariño. Jax no es alguien al que todo se le pueda perdonar porque sufrió. Jax es un personaje tóxico que se las daba de especial, de víctima y de incomprendido, mientras hacía daño a todos a su alrededor. Y justamente por eso me parece tan bueno como personaje. Porque Gus Works no nos dio un personaje intrascendente. Nos dio un personaje capaz de generar rechazo, discusión, rabia y debate. Nos dio a alguien que muestra una parte muy fea de la mente humana. Esa clase de persona que sufre, pero en vez de sanar, convierte su dolor en veneno para otros. Para mí, Jax está hecho para mostrar eso. No todos los personajes rotos merecen ser defendidos. No todos los personajes con pasado difícil son buenas personas en el fondo. No todos los personajes dañados buscan mejorar. Algunos simplemente se hunden y arrastran a los demás con ellos. Y Jax, para mí, entra ahí. Por eso no puedo tolerar que algunos fans intenten justificarlo todo diciendo que Rivet también tuvo culpa. Porque una cosa es analizar los errores de ambos y otra muy diferente es lavarle la cara a Jax como si él no hubiera provocado consecuencias horribles. Él tuvo responsabilidad, él causó daño, él tomó decisiones, él provocó consecuencias. Y en mi interpretación, Jax tuvo un papel directo en la abstracción de Rivet y de Cosmo. Eso no es cualquier cosa. Eso no se puede suavizar con un "ay, es que estaba sufriendo". No, men. Hay límites. Y para mí Jax cruzó esos límites hace rato. Defenderlo a ese nivel me parece como intentar defender, guardando las distancias, a personajes como Walter White de Breaking Bad. Personajes que son buenísimos narrativamente, pero que no deberían ser tratados como si fueran héroes o víctimas inocentes. También pasa con personajes como Chloe de Miraculous. Puedes analizar sus capas, sus problemas y su contexto, pero eso no borra lo que hizo ni convierte automáticamente sus acciones en justificables. Con Jax pasa igual.
Puedes entenderlo, puedes analizarlo, puedes decir que está bien escrito, puedes incluso disfrutarlo como personaje. Pero defenderlo como si no hubiera hecho nada malo es otra cosa completamente distinta. Y ahí es donde yo digo, no me vengan con esa. Jax es un gran personaje, sí, pero dentro de la historia, para mí, es un tóxico de manual. Un tipo que se escondía detrás de su dolor, que se hacía la víctima, que trataba mal a quienes intentaban acercarse y que terminó causando daño a personas que no merecían cargar con su desastre emocional. Así que mi opinión es clara. Jax no es una pobre víctima incomprendida. Jax no es alguien que simplemente necesitaba más paciencia. Jax no es alguien que deba ser defendido como si todo lo que hizo fuera culpa de los demás. Jax es un personaje excelente precisamente porque muestra lo horrible que puede ser una persona que no sabe manejar su dolor y decide convertirlo en daño. Y si a algunos fans les molesta que uno lo diga así de claro, pues lo siento, pero no voy a romantizar a un tóxico solo porque el personaje está bien escrito. Una cosa es que Jax sea interesante, otra cosa es que Jax tenga razón. Y para mí, no la tiene. ¡Ver, güey, entiende algo! ¡Tú la cagaste! ¡Yo no! ¿Por qué chingados te estás haciendo la pinche víctima? ¡Fue tu puta culpa, cabrón! Si bien puedo decir que este personaje se lleva mis 10 en términos de escritura, y considero que Gus Works hizo un muy buen trabajo con él, tampoco puedo negar que, al momento de analizar su actitud de mierda, Jax es un pelmazo que me cayó de la patada desde el piloto. Desde el principio yo ya sabía que era ese típico personaje que iba a tener un montón de fans adolescentes chillando por él, justificándolo todo y tratándolo como si fuera el pobre incomprendido de la historia. Pero también sabía que no iba a pegar conmigo. Aún así, en ese momento intenté darle una oportunidad. Después de todo, la serie todavía era una novedad y el personaje podía tomar otro rumbo. Podía crecer. Podía cambiar. Podía demostrar que había algo más detrás de esa actitud de imbécil insoportable. Pero con el avance de la serie, y con todos los momentos que tuvo para enderezar su camino, o por lo menos para dejar de ser un dolor de nuevo para los demás, simplemente no lo hizo. Y peor aún, a mi parecer, Jax incluso hizo más daño que el propio Kane. Porque Kane podrá ser peligroso, caótico, todo lo que quieras, pero Jax fue una causa indirecta de la abstracción de Cosmo al no creerle, al tildarlo de loco y al invalidarlo cada vez que intentaba hablar de la salida. Y también fue el causante directo de la abstracción de Rivet. Ahí fue donde, para mí, Jax terminó de caer por completo. Porque en esa situación se comportó como una perra victimista que solo supo joder a la verdadera víctima, que era la que supuestamente era su amiga. Rivet intentó estar ahí para él. Rivet intentó acompañarlo. Rivet intentó ser una buena amiga. ¿Y qué hizo Jax? La ignoró, la lastimó, la aisló, la empujó emocionalmente al borde. Y no solo eso, también la fue separando del resto de los personajes del circo, provocando poco a poco su inminente abstracción. Entonces, ¿qué más puedo decir? Personalmente, hubiera preferido que Pomni lo hubiera mandado bien derechito a la repunta de la mierda, porque Jax más le restaba al grupo de lo que aportaba. Mientras los demás intentaban sobrevivir a su modo, adaptarse al circo y no perder completamente la cabeza, Jax estaba ahí perjudicando a todo con su actitud de mierda, con su ego, con su victimismo y con esa necesidad de actuar como si fuera el único que sufría. Y no, hermano. Sufrir no te da derecho a destruir a los demás. Tener un trauma no justifica las cagadas que haces. Estar roto no te convierte automáticamente en inocente. Y eso es algo que muchos fans de Jax parecen no entender. Que un personaje esté bien escrito no significa que sus acciones sean correctas. Que tenga un pasado difícil no significa que todo el mundo tenga que aguantarle sus mierdas. Que genere lástima no significa que sea una buena persona. Para mí, Jax es un excelente personaje, sí, pero también es un completo desastre como persona dentro de la historia. Y justamente por eso funciona. Porque Grosseborg logró crear a alguien que provoca rabia, incomodidad y rechazo. Pero una cosa es reconocer eso como buena escritura, y otra muy diferente es ponerse a defenderlo como si fuera un santo incomprendido. Así que lo digo claro, chinga tu madre, Jax. ¿Estás bien escrito? Sí. Pero eso no significa que tengas razón. Debo confesar que yo esperaba algo distinto respecto a Jax. Pensé que, en algún punto de la serie, él se daría cuenta de que Pomni le estaba ofreciendo apoyo, compañía y una oportunidad real para madurar.
O por lo menos, una oportunidad para empezar a abandonar esa conducta tóxica que venía arrastrando desde el inicio. Especialmente después del episodio en el que forman equipo. Ahí yo pensé, bueno, tal vez este sea el punto de quiebre. Tal vez aquí Jax empiece a cambiar. Tal vez aquí el personaje entienda que no tiene que seguir siendo ese tipo de persona. Pero no fue así. Y supongo que ahí Gus Works buscaba evitar el cliché típico del personaje problemático que, después de un par de momentos emotivos, mágicamente se vuelve mejor persona. Y siendo honesto, eso es respetable. Porque Jax me parece un personaje muy bien construido. Ahora, también tengo que decir algo. Puedo comprender su reacción ante la situación. No justificarla, pero sí comprenderla. Es muy fácil caer en el error de pensar que, si uno estuviera en un escenario como el circo digital, sería alguien que se adapta fácilmente, como Pomni. Uno quisiera creer que tendría la fuerza mental para resistir, convivir, mantener la calma y buscar una salida sin derrumbarse. Pero la realidad es que no todos reaccionan igual. Jax, con toda su actitud insoportable, con toda su forma de alejar a los demás y con toda su conducta dañina, también representa una reacción bastante humana ante una situación extrema. Una reacción fea, inmadura y tóxica, sí. Pero humana. Por eso, aunque su actitud me molestaba, también me resultaba natural dentro del contexto de la historia. Sin embargo, ver cómo terminó su camino me dejó sentimientos encontrados. Yo esperaba que la historia tomara un rumbo parecido al de no tengo boca y no debo gritar. Esperaba algo como un Jax sacrificándose para que los demás pudieran escapar, o al menos teniendo un último momento donde demostrara que todavía había algo rescatable en él. Pero no fue así. En lugar de eso, terminó convirtiéndose indirectamente en una de las causas de la abstracción de Cosmo, y directamente en la causa de la abstracción de Rivet, la chica rana. Y ahí es donde, para mí, su inmadurez terminó pesando demasiado. Porque Jax tuvo oportunidades. Tuvo momentos en los que pudo escuchar. Tuvo personas que intentaron acercarse. Tuvo situaciones donde pudo reflexionar, cambiar o al menos dejar de empeorar las cosas. Pero no las aprovechó. Y al final, su actitud no solo le hizo daño a él, sino también a quienes estaban a su alrededor. Aún así, yo no diría que Jax sea un mal personaje. Al contrario. Creo genuinamente que es un personaje muy humano. Un personaje que muestra cómo alguien puede estar roto, asustado o frustrado, pero aún así seguir siendo responsable de sus actos. Porque estar mal no te convierte automáticamente en inocente. Tener miedo no te da derecho a lastimar. Y sufrir no significa que los demás tengan que pagar por tu incapacidad de cambiar. Para mí, Jax es alguien que simplemente no aprovechó las oportunidades que tuvo para mejorar. Y eso no es un fallo de Gus Works. Más bien, es algo que encaja perfectamente con el tono agridulce de la serie. Porque no todos los personajes tienen una redención. No todos los personajes aprenden a tiempo. No todos los personajes llegan al final convertidos en mejores personas. A veces, simplemente se quedan atrapados en sus propios errores hasta que esos errores terminan destruyendo algo a su alrededor. Y eso fue lo que pasó con Jax. Por cierto, para quienes se quedaron con ganas de algo más feliz para él, les comparto este mini cómic, que seguramente les sacará una sonrisa. Aunque, siendo sincero, espero que en la siguiente página le den un par de cachetadas bien merecidas. Ya para cerrar este tema, creo que los tres podemos coincidir en algo. Jax es un gran personaje, pero eso no significa que sea una buena persona dentro de la historia. Y ahí está justamente el punto. Gus Works hizo un excelente trabajo construyendo a alguien que no se siente plano, que no se siente intrascendente y que realmente provoca una reacción en el espectador. Algunos lo pueden odiar, otros lo pueden comprender, otros lo pueden defender y otros, como nosotros, podemos reconocer que está bien escrito sin tener que lavarle la cara. Porque ese es el problema con cierto sector del fandom. Confunden comprender con justificar. Puedes entender de dónde viene Jax. Puedes entender por qué actúa así. Puedes entender que está roto, que está frustrado, que está atrapado en una situación horrible.
Pero nada de eso borra lo que hizo. Nada de eso quita el daño que causó. Y nada de eso convierte a Rivit, a Cosmo o a los demás en responsables de cargar con su toxicidad. Para mí, Jax representa algo bastante incómodo. Una persona que tuvo oportunidades para cambiar, para escuchar, para mejorar o por lo menos para dejar de hacer daño, pero simplemente no lo hizo. Y eso no lo convierte en un mal personaje. Al contrario. Lo convierte en un personaje más humano, más crudo y más difícil de digerir. Pero precisamente por eso no hay que romantizarlo. No todo personaje traumado merece una defensa automática. No todo personaje roto merece que le aplaudan sus cagadas. No todo personaje que sufre tiene derecho a destruir a los demás. Jax puede ser interesante. Jax puede estar bien escrito. Jax puede ser uno de los personajes que más conversación genera. Pero eso no significa que tenga razón. Así que nuestra conclusión es simple. Como personaje, Jax funciona muy bien. Como persona dentro de la historia, fue un tóxico, un inmaduro y alguien que terminó haciendo más daño del que muchos fans quieren admitir. Y si a alguien le gusta el personaje, perfecto. Nadie está diciendo que no pueda gustarte. El problema es cuando pasamos de decir me gusta este personaje a decir todo lo que hizo está justificado. ¿Por qué no? Ahí ya no estás analizando al personaje. Lo estás excusando. Y nosotros no vinimos a excusar a Jax. Vinimos a decir las cosas como son. Gus Works hizo un gran trabajo con él, sí. Pero Jax sigue siendo responsable de sus acciones. Y con eso cerramos esta opinión triple. Esto fue, no nos invitaron. Nos vemos en otra ocasión.